se disfrazó para darles una lección a sus hijos, pero sus hijos le hicieron esto. ¡Increíble! Había trabajado toda su vida para romper la cadena de hambre y miseria en la que había crecido. Al llegar a la vejez ya era millonario y había dado a sus hijos y nietos todo lo que pudieran necesitar. Sin embargo, fingió ser un jardinero para saber si en realidad lo amaban o solo estaban con él por dinero. Y lo que descubrió le provocó el llanto más profundo del mundo. Juan José era un niño muy bien portado. Todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para ir junto a su madre a distribuir periódicos por toda la ciudad. Apenas tenía 6 años cuando, aún sin que el sol saliera, él tomaba su propio rumbo para entregar los informativos a tiempo. Mientras él llevaba su ruta, la mamá hacía el recorrido por otra zona de la ciudad, llevando entre sus brazos a una niña de apenas 2 años. Ella era madre soltera, porque el padre de los niños se había ido a probar suerte en el país vecino y nunca más volvió a saber de él. Rosa buscaba el pan de cada día, de todas las formas posibles. Cuando terminaba de regar el periódico, regresaba a casa con sus niños, les daba de desayunar y enviaba a Juan José a la escuela. En la mañana ella llevaba ropa ajena y por las tardes salía con los niños a vender el pan que horneaba en su humilde fogón de leña. Ella era analfabeta, así que no podía apoyar mucho al niño en sus tareas académicas, pero era una madre dedicada que le facilitaba todos los materiales que le pedían y, si era necesario, hasta le pagaba un tutor para que lo orientara, sobre todo en matemáticas. Juan José había aprendido los números y cuentas bastante rápido, pues con la venta de los periódicos tenía que dar cambio y sumar si le compraban varios ejemplares a la vez. Él era muy hábil, la verdad, y que también se hizo un chico muy hacendoso. Deseaba estudiar ingeniería civil y le había prometido a su madre que alcanzaría aquella meta para poder construirle una casa digna. La señora confiaba mucho en que su hijo sería un gran hombre, pues iba creciendo con muchos valores y además mostraba ser responsable. El dueño de la agencia de los periódicos contactó a un periodista, quien publicó la historia de Juan José como el repartidor de diarios que quería ser ingeniero. El niño recibió apoyo de mucha gente y una beca en un instituto de excelencia académica, donde lo ingresaron en calidad de interno y le aportaban cierta cantidad de dinero para que ayudara a su madre. El chico destacó en sus estudios y siempre obtuvo excelencia académica, así que todo apuntaba a que iba por un muy buen camino. Muchas veces hacía algunos trabajos en el instituto, por lo que recibiría también remuneración, y ese dinero lo ahorraba cuando iba a visitar a su mamá, que era una vez al mes. Doña Rosa seguía vendiendo periódicos junto a su hijo, pero llevaba una vida más descansada, porque Juan José siempre buscaba la manera de apoyarla económicamente. Juan José concluyó su secundaria con excelencia y pasó a concretar sus sueños de estudiar ingeniería. El joven volvió a su casa y encontró trabajo como repartidor de pizza. Trabajaba y estudiaba. Nunca descuidó sus obligaciones y logró que su mamá dejara de repartir periódicos. Además, él se había hecho cargo de mantener a su hermanita. En la universidad siguió siendo destacado y concluyó como lo tenía previsto. Su carrera por fin la finalizó. Sin embargo, las cosas en su vida no mejoraron, pues no encontraba trabajo por falta de recomendaciones. Así, decepcionado porque no podía ejercer la carrera que tanto le había costado, buscó muchas alternativas y finalmente no encontró absolutamente nada y decidió emigrar. Su madre le rogó que por favor no se fuera. Le dijo que alguna manera tenía que encontrar para que de esa manera pudiera sobrevivir, pero el joven, movido por las ganas de salir adelante, preparó su maleta y emprendió el camino. Un mes no supo nada la señora de él, hasta que logró establecerse y pudo avisar que se encontraba bien y que ya había conseguido un trabajo. Doña Rosa dio gracias a Dios por haber tenido noticias de él. Juan José consiguió un trabajo en un proyecto de construcción, donde poco a poco fue escalando, porque el ingeniero vio en él muchas habilidades y al conocerle un poco mejor se enteró
de que también era ingeniero y le dio una oportunidad para dirigir al equipo. Después el ingeniero lo designó para otra obra importante y sus ingresos se quintuplicaron. Así pudo enviarle suficiente dinero a su madre para que viviera cómodamente y construyera una hermosa casa como nunca la hubieran imaginado. Al tercer año, en aquel país que le era lejano, Juan José recibió la oferta de su vida. Su colega, el ingeniero, le propuso que fueran socios y crearan su propia compañía constructora. Al inicio, el joven inmigrante sintió temor, claro, pero depositó en manos del ingeniero todos sus ahorros y así empezaron aquel proyecto que definitivamente les cambiaría la vida. El buen nombre del socio y el buen trabajo de Juan José hicieron que la compañía prosperara y se convirtiera en una de las más prestigiosas en aquel país. Un año después consiguió que su madre y su hermana pudieran irse a vivir con él. Su hermana también empezó a trabajar en aquella compañía y al fin él pudo cumplir la promesa que le hizo a su madre de sacarla de la pobreza y tratarla como una reina, después de los años de privaciones. Juan José se enamoró de una ingeniera de raíces humildes, se casaron y procrearon 3 hijos, a quienes educaron en valores y en amor al trabajo. Los años fueron pasando y sus hijos se convirtieron en grandes profesionales. Doña Rosa envejeció muy dichosa, pero decía que quería volver a su país para morir en la tierra que la vio nacer. Juan José conversó con su familia y todos estuvieron de acuerdo en trasladarse a vivir al país de origen de la familia. Él convino con su socio que abrirían una sucursal de la compañía en su país y la idea realmente fue exitosa. Ganaron importantes licitaciones y construyeron grandes obras, como era el sueño de infancia del ahora exitoso ingeniero. Doña Rosa partió a mejor vida y se enterró en su patria, como lo había querido. Juan José siguió trabajando arduamente con sus hijos, envejeció y aquella lujosa casa se llenó de nietos. Tanto su esposa como sus hijos y nietos eran cariñosos con el patriarca de la familia, que dicho sea de paso a todos los llenaba no solo de amor, sino también de lujos y bienes materiales. Un día de tantos, cuando ya estaba retirado y solo asesoraba el negocio familiar, empezó a pensar si realmente lo querían por quien era o por lo que éste tenía. Así que ideó un plan en el que contó con la complicidad de su esposa. Juan José les dijo que iría al extranjero a realizarse un chequeo médico y que todos los asuntos de la casa y del negocio quedaban en manos de su esposa. Todos se despidieron de él. Su esposa lo llevó al aeropuerto y cuando ella regresó a la casa, les presentó al nuevo jardinero, un señor con aspecto de indigente que dijo haber conocido por medio de uno de sus amigos. Aquel primer día invitó al nuevo trabajador a comer con ellos en la mesa y Ricardo, el hijo mayor del matrimonio, le preguntó a su mamá si sabía qué pasaba con la salud de su padre. La mujer le dijo que era un chequeo de rutina, pero Ricardo y sus hermanos insistieron en que les preocupaba el viaje tan repentino. Los hijos de Juan José estaban muy temerosos, pues decían que amaban a su padre y que deseaban tenerlo sano a su lado. La esposa de Juan José les pidió que al día siguiente cenaran juntos porque tenía una propuesta que hacerles. Sin embargo, muy temprano llegó Ricardo porque estaba preocupado, pues no tenía noticias de su padre, a quien había intentado localizar, pero no había obtenido ninguna respuesta. Todos los hijos estaban realmente alarmados y no esperaron cena alguno, sino que al mediodía llegaron para interrogar a su madre. «Hijos, yo quería que nos reuniéramos esta noche, porque quiero comunicarles que su padre está bastante enfermo y lo escuché decir que desea donar nuestra fortuna a la beneficencia. Así que deseo proponerles que evitemos que cambiemos su testamento». «Mamá, ¿estás hablando en serio? Papá está enfermo y a ti solo te importa su testamento. Por favor, no puedo creerlo. Tú nunca has sido interesada», replicó Ricardo. «Si papá desea donar su fortuna, que lo haga. Él ya nos crió, nos educó, nos dio herramientas para trabajar y salir adelante en la vida. Así que hay que respetar su voluntad y lo único importante ahora es velar por su salud», dijo el menor. Mientras aquella conversación se daba, el jardinero limpiaba las plantas del interior de la casa y la madre insistió. Hijos, tenemos que ser prácticos. Si vamos a perder a su padre, no perdamos su fortuna. Oye, mamá, si yo pudiera dar mi vida por él, lo haría. Por favor, no insistas en el tema del dinero. Mi padre es un ser humano increíble que no merece
que lo valoren por su fortuna. Por favor, dime dónde está mi padre, que nosotros nos hacemos cargo de él, con o sin dinero, dijo nuevamente Ricardo. Los hijos de Juan José se abrazaron y lloraron, suplicando que les dijeran el paradero de su padre para poder acompañarlo en aquellos momentos difíciles. El jardinero se quitó la gorra y la barba que se había pegado y corrió a abrazar a sus hijos, que le demostraron que lo amaban por ser su padre y no por la herencia que podía dejarles. Esta es una historia que nos deja grandes enseñanzas, pero sobre todo, honra a tu padre y a tu madre. Depende de eso, llegarás muy lejos. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. De esa manera tú recibirás más contenido como este cada semana. Un abrazo y hasta la próxima.